En 2012, el rapero Drake lanzó una canción titulada The Motto, en la cual popularizó la expresión YOLO, acrónimo de You Only Live Once, solo vives una vez. Este lema ha resonado profundamente en la cultura contemporánea, alentando a las personas a vivir el momento, disfrutar de la vida en el presente y no preocuparse excesivamente por el futuro, bajo la premisa de que solo vivimos una vez. Aunque Drake desempeñó un papel crucial en la difusión de esta frase, él no fue el primero en utilizarla, ni mucho menos en plantear la idea de aprovechar los placeres del presente sin una preocupación constante por lo que está por venir. La noción de disfrutar el presente no es una idea moderna. De hecho, tiene raíces que se remontan a la antigua Grecia, específicamente al siglo IV a.C., con la filosofía del hedonismo. El hedonismo es una escuela de pensamiento que sostiene que el placer es el bien supremo y el principal objetivo de la vida. Esta filosofía fue inicialmente desarrollada por Aristipo de Cirene, un discípulo de Sócrates, quien sostenía que la búsqueda del placer y la evitación del dolor eran las fuerzas motivadoras fundamentales de todas las acciones humanas. Aristipo defendía que la única causa verdaderamente valiosa para perseguir era aquella que proporcionaba placer inmediato. En contraste con la sociedad contemporánea, donde se promueve la idea de que el éxito requiere sacrificios presentes para garantizar un futuro próspero, Aristipo tenía una visión diametralmente opuesta. En la actualidad, se nos inculca la importancia de ahorrar para tiempos difíciles, de trabajar arduamente en empleos estables durante años, de vivir de manera modesta y de acumular recursos con la esperanza de disfrutar de una jubilación cómoda décadas más tarde. Sin embargo, Aristipo rechazaba completamente estos conceptos. Se oponía firmemente a la idea de la gratificación retrasada y abogaba por que las personas obtuvieran placer de lo que estaba disponible en el momento presente, sin posponer su felicidad para un futuro incierto. Por ejemplo, en lugar de aconsejar a los estudiantes universitarios que se concentren en sus estudios para asegurar un buen empleo, Aristipo los animaría a socializar, a disfrutar de una bebida o a participar en fiestas, ya que estos son los placeres inmediatos que tienen a su alcance. Esta perspectiva puede parecer una falta de previsión, ya que si una persona agota todos sus recursos en los placeres del presente, rápidamente se encontrará sin medios para sostenerse, lo que convertirá esos placeres en dolor y sufrimiento. Hemos sido testigos de cómo enfocarse exclusivamente en los placeres presentes puede conducir a adicciones, pobreza y otras consecuencias devastadoras. Sin embargo, a pesar de los riesgos evidentes asociados con esta filosofía, también existe una sabiduría inherente en su núcleo. La realidad es que el futuro es incierto y no está garantizado para ninguno de nosotros. Surge entonces la pregunta: ¿qué sentido tiene trabajar incansablemente durante medio siglo, ignorando todos los placeres del presente, solo para enfrentar la posibilidad de morir antes de poder disfrutar de una jubilación? Además, incluso si una persona logra llegar a la jubilación, las estadísticas muestran que 1 de cada 4 personas enfrentará una discapacidad a los 60 años, y esta probabilidad aumenta con la edad. Conociendo estos hechos, ¿es realmente tan irracional pensar que quizás es mejor aprovechar y disfrutar los placeres que tenemos ahora? Esta línea de pensamiento no es nueva. Sócrates y otros filósofos de la antigua Grecia ciertamente tenían reservas sobre el hedonismo. Muchos de ellos rechazaban esta filosofía porque consideraban que reducir el propósito de la existencia humana a la mera búsqueda del placer y la evitación del dolor era una visión superficial y empobrecida de la vida. Este rechazo se vio intensificado con el auge del cristianismo en la antigua Grecia, una religión que promovía valores como la moderación, la virtud y la planificación a largo plazo, lo que contribuyó a que la idea radical del hedonismo
pereciera junto con Aristipo. Años más tarde, otra figura prominente en la filosofía del hedonismo fue Epicuro, quien es considerado el padre del hedonismo moderno. Epicuro redefinió lo que significaba el hedonismo, comenzando por redefinir una palabra clave: placer. Para Aristipo, el placer era un estado de éxtasis y excitación, esa sensación increíble que se experimenta al morder una comida deliciosa o al tomar el primer sorbo de café por la mañana. Sin embargo, Epicuro tenía una interpretación más matizada del placer. Para él, el placer era un estado de tranquilidad y ausencia de perturbaciones, un concepto que contrastaba con la visión más inmediata y efímera de Aristipo. Epicuro no abogaba por la gratificación constante y desenfrenada. En lugar de eso, creía que el verdadero placer residía en la eliminación de miedos, particularmente el miedo a la muerte y el temor a los dioses. Según Epicuro, estos miedos eran las principales fuentes de angustia para los seres humanos, y, al eliminarlos, las personas podrían disfrutar plenamente de lo que la vida tiene para ofrecer. Epicuro sostenía que todos los seres humanos actúan para obtener placer y evitar el dolor, pero no promovía la búsqueda del placer por sí misma. Para él, esta era simplemente una condición natural del ser humano. Además, Epicuro introdujo la idea de dos tipos de placer: el placer en movimiento y el placer estático. El placer en movimiento se refiere al proceso de satisfacer un deseo. Cuando sientes hambre y comes, cuando tienes sed y bebes, o cuando estás cansado y tomas una siesta. Por otro lado, el placer estático es la tranquilidad que se experimenta una vez que se han satisfecho esas necesidades. Según Epicuro, la ausencia de dolor es, en sí misma, una forma de placer, y viceversa. A pesar de esta definición más moderada y equilibrada, el hedonismo todavía enfrenta numerosas críticas. Una de las principales críticas es la idea de que el placer es el único valor intrínseco. Si el placer fuera el único objetivo, entonces conceptos como encontrar un propósito en la vida, lograr grandes cosas, construir relaciones duraderas o seguir un conjunto de creencias morales perderían su importancia. Estos elementos son considerados por muchos como esenciales para una vida plena y significativa, y reducen la existencia humana a una mera búsqueda de sensaciones agradables. Los críticos del hedonismo también argumentan que, si el placer fuera lo único importante, no habría distinción entre placeres reales e imaginados. Para ilustrar esta idea, el filósofo Robert Nozick propuso un experimento mental conocido como la máquina de la felicidad. En este experimento, se ofrece a las personas la opción de conectarse a una máquina que les proporcionaría placer ilimitado de forma permanente, o bien continuar viviendo en la realidad con sus placeres y dolores inherentes. La mayoría de las personas eligió la realidad, argumentando que vivir una vida desconectada de la realidad se sentiría vacío y sin sentido, a pesar de la posibilidad de experimentar placer ilimitado. Finalmente, aunque el hedonismo puede parecer una trampa peligrosa que puede llevar a la adicción y a una insaciable búsqueda de placer, también ofrece lecciones valiosas. Reconocer que el mañana no está garantizado nos invita a apreciar y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos, a vivir con mayor consciencia en el presente y a equilibrar nuestras acciones entre la búsqueda del placer y la consideración de las consecuencias a largo plazo. En resumen, aunque la búsqueda del placer no es necesariamente el propósito último de la existencia humana, puede ser una búsqueda valiosa si se equilibra con sabiduría y propósito. La filosofía del hedonismo, tanto en sus formas antiguas como modernas, nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades y a considerar cómo equilibramos la satisfacción de los deseos presentes con la planificación para el futuro. En un mundo donde a menudo se nos impulsa a posponer la felicidad para alcanzar metas lejanas,
La filosofía hedonista nos recuerda la importancia de encontrar placer y significado en el aquí y ahora, sin descuidar la responsabilidad y la previsión que nos permiten vivir una vida plena y equilibrada. Además, el hedonismo ha influido en diversas áreas de la cultura y la sociedad moderna, más allá de su presencia en la música popular. En la psicología contemporánea, por ejemplo, la teoría de la autodeterminación reconoce la importancia del placer y la satisfacción personal como componentes esenciales del bienestar humano. En el campo de la ética, el utilitarismo, una teoría moral desarrollada por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, comparte raíces con el hedonismo al considerar que las acciones son correctas en la medida en que promueven la felicidad y reducen el sufrimiento. El hedonismo también ha sido objeto de debate en la literatura y el arte, donde se exploran sus implicaciones y sus tensiones con otras filosofías de vida. Obras literarias y cinematográficas a menudo retratan personajes que luchan entre la búsqueda del placer inmediato y la necesidad de cumplir con responsabilidades a largo plazo, reflejando la eterna tensión entre el hedonismo y otras formas de pensamiento más orientadas hacia el deber y la virtud. En el ámbito de la economía, el hedonismo puede influir en las decisiones de consumo y en la forma en que se diseñan productos y servicios para maximizar el placer y la satisfacción del consumidor. Sin embargo, esta orientación también plantea desafíos éticos, como la explotación de deseos superficiales a expensas de valores más profundos y significativos. A lo largo de la historia, el hedonismo ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes contextos culturales y sociales, manteniendo su relevancia en el discurso filosófico y cotidiano. La reflexión sobre el equilibrio entre el placer y otras virtudes continúa siendo un tema central en la búsqueda de una vida plena y significativa. En definitiva, el hedonismo nos invita a considerar qué significa realmente vivir bien y cómo podemos armonizar la búsqueda de placer con la necesidad de propósito, responsabilidad y conexión con los demás. Al final, la filosofía del hedonismo, con todas sus interpretaciones y matices, sigue siendo una herramienta valiosa para explorar las complejidades de la experiencia humana y para guiar nuestras decisiones hacia una vida más equilibrada y satisfactoria.